Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, nos place recibir en nuestro primer espacio estelar de hoy a Iván Gatón, experto en política internacional. Buenos días y bienvenido. Gracias, mucho. Buenos días. Iván, Bush manda con unos drones a seguir al presidente Soleimán, al general Soleimán, perdón, de Irán, segundo hombre, le tiran unos misiles y lo matan. Y él lo dice, que él fue que lo ordenó. ¿Esto tiene que ver con la reelección y con el impeachment? Evidentemente esto tiene que ver con todo lo que es el entramado de poder. Hago buenos negocios con las ventas de armas, porque el principal enemigo de Arabia Saudita es Irán. Entonces tengo una guerra en Yemen en la cual Arabia Saudita gasta $300 millones diarios, donde los hutíes los apoya Irán, es decir, que vendo más armas, fortalezco mis relaciones con mis aliados, pero por otro lado, siempre que hay algún inconveniente en un imperio, lo que se necesita es un poco de atractivo distinto al que la gente está esperando. Si el impeachment está en primera fila y yo hago una guerra, y casi todos los presidentes de Estados Unidos que quieren una reelección, ¿hacen una guerra? hay de inmediato algún ataque. Es más, recordemos cuando Clinton y el problema de la felación que le hizo Mónica Lewinsky, sí, que casi le cuesta el cargo, sí, fue... ¿Con un impeachment? Sí, pero mandó a bombardear una fábrica de medicinas en Sudán. Sí. Y la gente pensó que habían bombardeado objetivos de terroristas estratégicos y no. Entonces, la primera víctima de cualquier conflicto bélico sigue siendo la verdad. Lo que hay que ver detrás de todo esto son dos grandes negocios. Negocios de las armas y el negocio del petróleo. De hecho, el que tengamos una revolución fundamentalista teológica, chiita, que es la minoría del Islam, una minoría, sí, pero con más de 200 millones de personas, viene por el negocio del petróleo. Todo esto se inicia cuando una empresa que se llama British Petroleum o BP, en el año... Porque eran los ingleses los que se hicieron dueños del petróleo iraní hace mucho tiempo. Y lo que hicieron fue darle un golpe de Estado a Mohamed Hedayet Mossadegh, que simplemente había pedido una nacionalización, que se le diera algo. Que fue el que ganó en las primeras elecciones democráticas. Que hubo en Irán. Pero que ahí abortan. Y lo derrocaron y pusieron ahí a Mohammad Reza Pahlavi, el Shah. Que era el hijo del Shah Reza Khan, que era un cosaco que no tenía esa formación que una sociedad como la iraní, que es junto a los chinos la civilización viva más antigua del planeta. Es decir, que para Friedrich Hegel la civilización histórica son los iraníes, porque son los persas, aquellos persas de Ciro que tienen buenas relaciones públicas con los judíos, porque son los que le permiten a los judíos regresar en el 538 a donde estaba Jerusalén. Y esos iraníes siempre fueron una élite de gente pensante, de filósofos como Mark Hayek. En Irán todavía, antes de comenzar cualquier reunión, se lee poesía primero. Entonces, ese Irán, tener un presidente envanecido, fatuo, un Shah como ese Shah, como Reza Pahlavi, que era un criminal. Que era un criminal, que ahí viene el tema. Se le da incluso los primeros elementos para que construya bases o instalaciones de producción de energía atómica. Eso se comenzó con el Shah, porque ahora se habla de que los iraníes quieren tener producción atómica, de energía atómica. Eso comenzó cuando el Shah. Y aquí viene un tema importante. Cuando el Shah cae, que era el principal aliado de Estados Unidos, en el 79, se financia una guerra, y la guerra quien la lleva a cabo por asuntos supuestamente de delimitación territorial, por la salida de Shah del Arab, es a Saddam Hussein que lo apoyan, porque ni los rusos ni los americanos, nadie quería a los chiitas. Es más, el profesor Juan Bosch escribió un artículo. Saddam Hussein era sunita.
era sunita, pero que era también Baaz, que era de la línea laica. Y don Juan escribió un artículo muy bueno en el 82, donde decía que esa revolución teológica iraní era retrógrada, porque no había salido del espíritu de la Ilustración, de donde sale el capitalismo, de donde sale el socialismo, sino de buscar en las bases del profeta Mahoma y su familia, con su descendiente Ali, que de ahí es que viene el chiismo, Shia Ali, es decir, seguidor de Ali, de la familia del profeta Hassan, Hussein, que los asesinaron los sunitas. Entonces, esos chiitas, que son minoría, pero que siempre han sido maltratados por los sunitas, hacen una revolución islámica en el siglo XX. En el siglo XX. Entonces, en el 79. En el 79. ¿Qué pasa? Que el ayatolá... Para derrocar al Shah que habían puesto Londres y Washington. Pero hay un tema importante, que ellos se quedan sin un buen ejército. Como en el chiismo existe el martirologio, usted para entender cómo Solimán ahora es mártir, sí. Cuando necesitan quitar las minas antipersonas y minas que afecten a los tanques, ¿sabe cuál fue la propuesta a la juventud de Irán? Que se iban para el cielo si ellos se inmolaban. Sí. Y salieron de Teherán, salieron de todas las zonas de Irán, jóvenes que ellos iban delante de los tanques para que las minas explotaran con ellos, sí, porque se iban directo para el cielo. Sí, sí. Porque hay un elemento que la gente no está viendo. No estamos hablando de un país normal. Irán es un país donde son los religiosos. Es más, cuando usted ve... El sacrificio más grande que hacemos aquí es ir a misa. Pero que le hablen de perjudicarse por algo. Solimán era un hombre tan próximo al gran ayatolá. Ayatolá significa signo de Dios. Aya en árabe significa signo, Alá, Dios. Ali Jamenei. Y es porque era un devoto religioso. Ese señor estuvo al punto de morir varias veces, pero para ellos eso no es un problema. Entonces, el sentido del sacrificio forma parte del chiismo. Ir a una guerra no va a ser problema. Entonces ahí viene otro elemento de la historia, al igual de que siempre se inventan algo para fortalecer la economía, mover la economía, distraer, y es que las revoluciones, siempre que son atacadas, lo que hacen es fortalecerlas. ¿Por qué? Porque usted se lleva a todo aquel que estuvo opuesto. Por ejemplo, la Revolución Cubana, Bahía de Cochinos, Fidel aprovechó y limpió. Por ejemplo, la Revolución Rusa, la atacaron, de ahí sale el Ejército Rojo de Trotsky. Siempre que hay una revolución, ahí vienen y la fortalecen. Y con la guerra de Irak, como usted decía en su comentario, se le dio a Saddam Hussein armas de destrucción masiva. ¿Cómo cuáles? Como los gases tóxicos que se utilizaron contra los iraníes, pero la comunidad internacional... ¿Que se los dio a Estados Unidos? Y se lo dio Donald Rumsfeld, que era el vicesecretario en ese momento de Asuntos Exteriores. Lo importante es, en este siglo XXI, con mucha información, que vayamos viendo que el primer gran negocio del planeta sigue siendo el negocio de las armas, y que quienes venden los medicamentos para calmar los dolores, que puede dejar un tiro, que puede dejar alguna mina antipersona, son los mismos que están en el negocio de las armas. Porque algo interesante es que después descubrimos... Son dos de las industrias que más dinero producen en el mundo. Creo que las dos. Las dos primeras del mundo. Armas y medicamentos. Sí, los medicamentos son un gran negocio. Y ahí en esas armas químicas estaba la Bayer, alemana. Es decir, siempre hay una relación de negocios. De hecho, en la perspectiva histórica siempre se dice que la primera partera de la historia sigue siendo la guerra. Iván, vamos a tomarnos un cafecito. Y yo quisiera que tú me digas ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias que nosotros vamos a sufrir? ¿Qué va a pasar con el petróleo? Y si a Estados Unidos no le afecta también como consumidor de petróleo, o si ellos cuentan con el suyo propio, ¿qué va a pasar? Mire, hay algo importante.
En geopolítica usted tiene que ver la ubicación geográfica. Obligatoriamente todo buque que va a ingresar al Golfo Pérsico tiene que pasar por aguas territoriales iraníes, incluyendo los buques de guerra de Estados Unidos que están ahí en Bahrein. ¿Por qué? Porque es un espacio muy estrecho de apenas 30 kilómetros y si Irán decide cerrar ese estrecho, se embromó el mundo. Irán no sale petróleo. No sale petróleo. Primero los rusos en venganza, porque le dieron los misiles Stingers a los talibanes en Afganistán, le dieron a los rusos unos misiles que se llaman Sunburns, que es SS-N-22 según la OTAN, que son velocidad Mach 3. Por la orografía iraní, que están los montes Elbrus, los montes Zagros, porque no es un país cualquiera, es un país que tiene una orografía bien complicada, pero tiene 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Pero aparte de eso, hay otro elemento. En Yemen, que hay una parte que dominan los hutíes, se maneja la salida que sale del Mar Rojo. Y ahí hay un espacio que se llama Bab el-Mandeb, por donde también pasan todos los buques que salen que pasan por la zona de Egipto, que es el canal del Suez. Entonces hay una parte de Yemen que también puede ser bloqueada por los hutíes. Entonces habría un bloqueo de 2 zonas geoestratégicas del planeta que no es solamente a países pequeños como el nuestro, sino a las principales economías del mundo. Estados Unidos, evidentemente, hay algo que la gente ha pasado por alto. La administración Obama, con el gas de esquisto o el fracking, la fracturación hidráulica, es autosuficiente energéticamente. Sí. Aunque eso dañe todo lo que es el agua que está en el subsuelo, no importa, porque eso hace un grave daño, digamos, ecológico. Pero Estados Unidos es autosuficiente. Aparte de esto, Estados Unidos tiene reservas estratégicas. Es decir, Estados Unidos es un país que piensa en el largo plazo. Es decir, un imperio. Ellos tienen petróleo y el que van a usar lo compran. Pero aparte para tener esa reserva. Pero aparte de esto hay que fijarse en algo. El presidente Eisenhower, que fue un hombre de guerra, decía que todos aquellos que hacen guerras preventivas son neofascistas, son fascistas. ¿Quién decía eso? Eso lo dice Eisenhower. Sí, sí. Y el mundo ahora se encuentra. Y Bush hijo creó el término ese de guerra preventiva. ¿Qué es lo que? Y del eje del mal. Sí. Cuando usted habla el otro de Irán le dice que usted es Satán y el otro le dice que usted es el eje del mal, usted está entre 2 religiosos. Porque la verdad es que Bush hijo era un fundamentalista cristiano. El hombre hacía que el pobre Colin Powell y todo el grupo se agarraran de las manos para orar. Y en base a eso crearon incluso una universidad en Washington, donde los muchachos, para ser aceptados, uno de los requisitos es nunca haber ido a una escuela pública y haber sido formados en su casa. Y de ahí viene un grupo de jóvenes que se llaman los soldados de Dios. Y de ahí viene la influencia del Tea Party. Porque lo que no nos estamos dando cuenta es que hay fundamentalismo religioso por todos los lados. Todo esto lo que hace es, por ejemplo, en Estados Unidos, la masa votante de Trump, porque Estados Unidos no es Nueva York, Estados Unidos no es solamente California. No, campo. Esa gente del interior, en un sistema obsoleto, digamos así, para la democracia representativa, esos son los votos que le van a llegar a Trump de nuevo. Sí. Entonces, aquí esto es una, como dicen en mi campo, en Sabana Grande de Boyá, los que jugaban billar, esto es a 3 bandas. Muevo la economía, tengo la política, digamos, aquí mi reelección asegurada, y a nivel internacional yo tengo a todo el mundo en jaque, porque una guerra en Irán... Ya te iba a preguntar qué papel juegan en esto Europa, Rusia y China. Bueno, lo que sucede es que Europa está llamada a convertirse en un parque temático de aquí a varias décadas más.
porque su influencia ¿Cómo así? económica sigue disminuyendo. Y va a ser un parque temático para que los turistas vayan a ver cómo era París, cómo es Madrid, cómo es Italia. Pero económicamente el PIB mundial ha reducido. Rusia tiene un presidente que nació con el bachillerato aprobado. Y hay un tema que la gente pasa por alto. ¿Cómo así? Nació con el bachillerato aprobado. ¿Cómo así? Putin. ¿Pero cómo con qué nació? Que se las sabe todas. Ah, ok. Se las sabe todas. Entonces, es un hombre que juega con los iraníes apoyándolo, pero en lo que le conviene. Por un lado apoya a los turcos en algunos temas en el norte de Siria, pero por otro lado no los apoya. Y fíjese, recuérdese que los turcos le tumbaron un avión a Putin, sí. Pero Putin arregla sus problemas con todo el mundo. Putin apoya a Irán porque en el problema del Alto Karabaj, donde los armenios, que es uno de los primeros reinos cristianos del mundo, pero los armenios son aliados de los rusos porque son cristianos, ¿quién los ataca? Los atacan los sunitas, que son de Azerbaiyán, que Azerbaiyán perteneció a Rusia una vez. Entonces, ¿qué hace Putin? Dice, no, yo apoyo a los armenios, igual que lo apoyan los iraníes, porque aquí hay muchas complicaciones de temas étnicos, religiosos, y Putin se las sabe todas. Entonces, los rusos lo que han decidido es, los iraníes, ok, traigan las tropas aquí a Siria, yo los apoyo, pero después las tropas que se quedaron ahí y que determinaron el triunfo fueron las rusas. Los chinos lo que les interesa es, porque los chinos tienen un tema, los chinos siempre han sido una potencia, digamos, hegemónica en la región, pero los chinos siempre velan por sus intereses y si pueden no pelear, no pelean. ¿Y qué hacen los chinos? A mí lo que me interesa es que me vendas el petróleo. De ahí que no se puede hablar de que pueda suceder una tercera guerra mundial donde chinos y rusos no estarían de acuerdo. El rol de Rusia, el rol de China, ya lo dijeron sus representantes, es de apaciguamiento. Lo que me llamó mucho la atención fue la declaración de la portavoz rusa, donde ella decía, el mundo no volverá a ser igual. Y cuando eso sale de una cancillería, y otra declaración importante fue la que salió de la Cancillería francesa, que dijeron que esto había sido un acto como de cierta irresponsabilidad y las consecuencias que esto va a traer en el futuro. La realidad, y para que nos vayamos preparando, es que el presidente chino Xi Jinping dice que después que Trump llegó, no se sabe qué va a pasar en el mundo. De hecho, el Politburó chino decidió darle reelección a Xi Jinping después de que los tiempos que estaba ahí el gran reformador que fue Deng Xiaoping, lo que se arregló fue 10 años, porque entendieron que la élite que estaba en Estados Unidos, comenzando por Trump, podía poner el mundo al borde de un desastre. Y entonces, cuando usted ve que los chinos en sus informes dicen, no, con Trump no se sabe dónde va a terminar el mundo. ¿Y nosotros cómo vamos a quedar aquí? Bueno, hay un asunto que a mí siempre tengo que resaltarlo. Como el río Sama es el río Potomac, aquí todos los dominicanos pensamos que el mundo se determina desde aquí. Es decir, yo no veo... No, precisamente lo que quiero saber es ¿a dónde nos va a arrastrar a nosotros esta ola que nosotros no controlamos ni remotamente? Sí, a mí lo que me sorprende, y se lo digo como docente, es la falta de conciencia del nivel de vulnerabilidad que tiene un país como el nuestro, donde se consume tanto combustible, tanta gasolina, sí, y donde se habla de competitividad, pero no hay competitividad sin precio de energía barato. Exacto. Y si los precios del petróleo suben en Irán, o suben por el problema con Irán, nosotros tenemos que ir preparándonos para la inflación que eso va a traer, los problemas que eso va a dejar en lo que sería la economía del país. Hay que irse preparando porque el gobierno va a tener que buscar dinero para esto. Pero lamentablemente, si no conocemos ni siquiera geografía nacional, mucho menos vamos a conocer geografía internacional. Y si no tenemos ni siquiera un récord de 100 y pico de años de historia dominicana, mucho menos de países que un problema de hoy entre chiitas y sunitas viene del siglo VII. Sí. Imagínese usted, que no podemos esperar mucho. Los estados religiosos suelen caer en guerras interminables.
cuando se mezcla religión y Estado, eso sucede. Es que hay un tema con el Islam que todavía Occidente no comprende, y siempre se lo digo a la gente. Mi problema con el Islam es que no apareció un Martín Lutero, ni un Calvino. No hubo una reforma protestante en el Islam, no existió. Y esa división de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, que sí la hizo Cristo, sí, no existe en el Islam. El poder religioso también es poder político. Y entonces, ese elemento que conoce Occidente de Estado laico, que surge en el 1648 con la paz de Westfalia, que fue lo que hizo que en Europa dejaran la religión a un lado y decidieran tener Estado laico, eso no se conoce en esa zona. Y entonces Occidente quiere darle a los musulmanes los mismos privilegios como si fuesen cristianos. Iván, este es un tema que va para largo y da para mucho. Así que te estaremos invitando con alguna frecuencia, porque a esto hay que darle mucho seguimiento, porque por lejos que nosotros nos creamos de todas estas cosas, estamos muy cerca. Con Haití, el Islam creciendo, la religión que más creció en los últimos 20 años después del terremoto, en Haití. Así. Todos los informes que usted lee, ve cómo, incluso el New York Times dedicó media página al crecimiento del Islam en Haití. Imagínese usted de aquí a 15 o 20 años, lo que sería una población mayormente musulmana creciendo del otro lado de la frontera. Bueno, mira, finalmente, ya unos yihadistas atacaron una base en Kenia, mataron a 3 oficiales estadounidenses. Irak está exigiendo ahora que salgan las tropas de los Estados Unidos. Irán acaba de anunciar que no va a seguir las restricciones al enriquecimiento del uranio para hacer armas nucleares. Lo que nos queda es como un minuto. ¿Cómo tú resumirías todo eso? El error de la guerra de Irak, como usted lo decía en su comentario, llevó a sacar a Saddam Hussein, que era algo que el Vaticano le había advertido. El Papa Juan Pablo II dio un manotazo en la mesa a Berlusconi y le dijo, ustedes no saben lo que van a provocar sacando a Saddam. Y sacar a Saddam de Irak le dio primacía a los iraníes en Irak, porque los lugares santos de Nayaf y Kerbala, de los chiitas iraníes y la influencia de Irán, estaban en Irak. Hoy en Irak mandan los iraníes. No conocer la historia de los pueblos y los elementos sociológicos es un gran problema. El Vaticano se ha mantenido siempre manejando, bueno, porque conoce bien. El Papa Francisco lo que está prácticamente criticando esta agresión. Usted sabe cómo estaban vendiendo a las mujeres cristianas y yazidíes, la gente del Estado Islámico de Irak y el Levante, que vienen de la parte de Bin Laden, que es una formación de Zbigniew Brzezinski, que era el asesor de Jimmy Carter, a $100. Ya, fresco. Bueno, errores de la administración Bush y de aquellos polvos, estos lodos. Bueno, lo que pasa es que nadie puede medir ahora mismo hasta dónde va a llegar esto. Muchas gracias, Iván. Siempre dando en el clavo profundamente en todos estos temas internacionales. Así que contamos contigo pronto para continuar dándole seguimiento a esta situación que nos va a afectar a todos. Vamos a hacer una pausa y en un momentito vamos a hablar con Rosalía Sosa, que es la vicedecana de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con quien vamos a hablar de la justicia. Mañana es el día del Poder Judicial. Regresamos.